El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Hola, les damos la bienvenida a otro programa de Acercando Esquinas. Esta es una emisión que la pueden escuchar a través de los 101.4 FM en Medellín y en las diferentes redes sociales de La Esquina Radio. Les habla Daniela Sánchez Romero, periodista de la agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación, y como cada 15 días nos reunimos desde la plataforma de control social Poder Ver, pues para contarles un poco de lo que hacemos estas 20 organizaciones que hacemos parte de esta plataforma. Una de las tareas con las que iniciamos la plataforma fue justamente un estudio, una lectura y un análisis de esos planes de desarrollo a nivel distrital en Medellín y a nivel departamental en Antioquia. Hoy específicamente este programa venimos personas que hemos trabajado desde la línea de justicia ambiental para hablar efectivamente de cómo leímos esos planes de desarrollo de cara a los temas ambientales, a los temas de justicia ambiental, transiciones energéticas, agua, agroecología, y por eso entonces saludamos a Marcela Bermúdez de la Corporación Penca de Sávila, a Pablo Barrios del Instituto Popular de Capacitación y a Laura Romero de Las Marías al Aire. Chicos, chicas, este trabajo consistió un poco en analizar no solo lo que se estaban proponiendo los mandatarios de turno en este momento, sus enfoques en sus planes de desarrollo, sino que también aquello que quedó faltando. Eso que los gobernantes tendrían que haberles puesto la lupa y no hicieron, y que por eso ustedes se tomaron el trabajo de analizarlo y de hablar el día de hoy de cuáles son esos retos que enfrenta entonces la ciudadanía de cara a este cuatrienio que empieza. En el caso de Antioquia, por ejemplo, la Comisión de Justicia Ambiental se planeó 6 líneas de trabajo. 1, acciones por el cambio climático. 2, el agua como elemento estructurante del ordenamiento territorial y ambiental. 3, transiciones justas, temas de aire, minería y generación de energía. 4, restauración y conservación ambiental. 5, soberanía alimentaria. Y 6, derechos colectivos y derechos de la naturaleza y del ambiente. En el marco de estas temáticas, Pablo, bienvenido. Queremos que hablemos un poco de ese plan de desarrollo a nivel departamental, qué elementos se plantearon, pero también qué quedó faltando de cara a esas 6 líneas que se analizaron. Hola Daniela, buenas tardes. Sí, desde la plataforma Poder Ver y desde la Comisión de Justicia Ambiental y Acción Climática, efectivamente hicimos una revisión digamos con el detalle que se requería el instrumento de planeación para el departamento de Antioquia con la nueva gobernación de Antioquia y digamos que en términos estructurales lo que evidenciamos es la reafirmación del modelo de desarrollo hegemónico que se ha impulsado desde Medellín, desde las élites antioqueñas, centrados fundamentalmente en la inversión de infraestructura y la explotación de recursos naturales. Digamos que en el plan se plantean diferentes acciones en todas las líneas y digamos desde el ejercicio que venimos haciendo desde la comisión, digamos que priorizamos fundamentalmente digamos acciones de conservación y acción climática y acciones relacionadas con la soberanía y la seguridad alimentaria. Digamos que se plantean, en primer lugar, el tema de la seguridad alimentaria muy enfocado en el plan, los famosos PAE, los planes de alimentación escolar. Hay una inversión importante, sin duda es fundamental pues garantizarle los derechos a los niños y a las niñas y las condiciones dignas pues para estar dentro del sistema educativo, pero eso no basta para enfrentar la apuesta de comunidades y organizaciones en todos los territorios de Antioquia por avanzar en la soberanía alimentaria, y eso lo evidenciamos también en la inversión en el sector agrícola agropecuario, donde más del 70% del presupuesto asignado en el Plan Plurianual de Inversión está dirigido al sector ganadero.
lo que habla, por supuesto, de que aquí no hay una intención por pensarse en una soberanía alimentaria para el departamento. Y en el tema ambiental, digamos, está la línea estratégica, de todas las líneas estratégicas hay una en particular, que es la línea de sostenibilidad desde lo territorial. A esa línea le correspondió el 8% del presupuesto asignado. Creemos que no es suficiente, entre otras cosas, porque está muy dirigido precisamente en esa lógica de entender la acción, digamos, frente al tema ambiental. Entonces, digamos, ahí hay una inversión fuerte en reforestación orientada hacia el Bajo Cauca y por toda la acción de la minería, pero digamos esos recursos vienen desde hace mucho rato siendo ejecutados por el RIA, por la reforestadora de Antioquia, y ahí digamos lo que se ha hecho realmente es un negocio de cultivos de maderables y no realmente un enfoque de restauración de suelos y de una acción más integral en términos de restauración ambiental. Eso, digamos, es como una cosa importante la que vemos y la que nos preocupa. Y además, digamos, en la línea de inversión, nos preocupa mucho, bueno, es importante, hay que reconocer que hay una inversión, por lo menos como se plantea en el plan de desarrollo, para invertir en infraestructura de vías terciarias, eso es importante sin duda alguna. Pero digamos también hay una inversión importante en el tema de grandes vías y el tema del puerto o la zona portuaria de Antioquia, que es un proyecto pues que tiene ya digamos muchos años impulsados por la tradición de la élite antioqueña, con su intención de tener un acceso al mar y digamos apalancar todos sus negocios de la agroindustria. Pero digamos ahí van a haber unas afectaciones importantes en el Golfo de Urabá, hay preocupaciones en la subregión, uno de los sectores por ejemplo más preocupados es el sector de los pescadores, digamos con la incertidumbre de lo que va a pasar, digamos desde el ejercicio de su sustento, pero también lo que implica esa tradición de la pesca y el relacionamiento que ellos tienen con esos ecosistemas tan importantes y tan estratégicos para el departamento y en general para el país y la humanidad en términos de adaptabilidad al cambio climático. Pablo, ahí quiero resaltar varias cosas que mencionas, y es que no hayan acciones o que no haya inversión o que no se le ponga el foco, pero creo que la apuesta definitivamente no es por rescatar los derechos, en este caso del campesino con la agroecología, de rescatar los derechos de los pescadores y de las pescadoras en el caso del puerto de Urabá, o de los derechos de la naturaleza en cuanto a la reforestación y qué tipo de reforestación se hace. Entonces, eso es como una de las apuestas que hemos tenido desde la plataforma, y es, venga, sí hay unas acciones, pero esas acciones realmente suplen las necesidades del departamento y las necesidades de la gente, y es como la pregunta y también la invitación que queremos hacer para estos 4 años, como no nos quedemos solo con lo que hay en el plan, sino que sigue y cómo vamos a seguir trabajando. Y quiero pasar al caso de Medellín, porque desde la plataforma de Poder Ver, pues en otros programas que hemos tenido, hemos sido muy reiterativos de que la visión ha sido una visión muy securitista, un plan que evidencia pues una regresividad en los derechos adquiridos, y pues no solamente es el caso de la población urbana, sino de la población rural de Medellín, que por eso entonces queremos que Marcela nos cuente un poco cuáles fueron esos elementos claves para entender ese plan de desarrollo acá de Medellín y los retos que tienen estas comunidades rurales que habitan la ciudad y que siempre han estado muy marginadas de todos los planes de acción y de propuestas que se hacen. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Sí, como lo acabo de mencionar, observamos que en general hay una regresividad en derechos, no solo para la población campesina, sino para muchas de las poblaciones
o diríamos que para todas las poblaciones de la ciudad, teniendo en cuenta que este plan de desarrollo carece de una mirada poblacional y de una mirada territorial, ¿cierto? Entonces, el reclamo que hacemos para la población campesina también la están haciendo las poblaciones afrodescendientes, también la están haciendo las mujeres, y también la están haciendo las comunidades urbano-populares, porque no se ven reflejadas en este plan, ¿cierto? Es un plan ausente de población. En nuestro análisis, obviamente, pues nos centramos en los componentes, en el gran componente ambiental y en el componente que abarca lo económico, porque ahí están incluidos los programas destinados a la ruralidad de Medellín, que son pues el énfasis que también le queremos poner a esa mirada ambiental, ¿cierto? Que las comunidades rurales y campesinas son las que están haciendo este gran aporte a la ciudad, y eso es lo que no ha querido ver este plan de desarrollo. ¿Qué vimos hacia grandes rasgos en este análisis en cuanto al componente económico, que es donde están incluidos los programas para ruralidad? Que evidentemente los recursos son muy escasos y precisamente eso refleja esa regresividad en derechos, ¿cierto? Si comparamos con los planes de desarrollo anteriores, los componentes, las formas de intervención en la ruralidad disminuyeron, ¿cierto? Pasamos de grandes componentes dentro de los planes de desarrollo a solo programas. Si ustedes revisan, pues en ese trabajo que hicimos de revisión del plan de desarrollo, solo hay 2 programas que están dedicados a la ruralidad, ¿cierto? Y dentro de estos programas, la precariedad en recursos, porque los recursos solo están ubicados desde la asistencia técnica. De hecho, los indicadores del plan de desarrollo solo apuntan a un indicador, por ejemplo, que va dirigido al distrito rural campesino, ¿cierto? Y este indicador a la vez se va a un plan estratégico, al plan especial, que es el plan agropecuario municipal, y pare de contar, ahí se quedaron los recursos para el campo en Medellín, ¿cierto? Que son los recursos que se han dedicado históricamente. O sea, es decir, no hay un aumento de recursos, no se tiene en cuenta que hay una figura tan importante como un distrito rural campesino para Medellín. Es un plan de desarrollo que desconoce precisamente esas territorialidades campesinas en Medellín, y lo hace también desde sus mismos enfoques. Uno de los enfoques principales, que también se vuelve un sello para este plan de desarrollo, que la ruralidad es la nueva ruralidad, que precisamente desconoce las dinámicas campesinas, las relaciones, las interacciones, y lo que hace es ubicar al campo de Medellín, de hecho desconocerlo, pero lo ubica en una lógica globalizante, globalizadora, que pone en desigualdad de condiciones a la población campesina y a la población que aún produce alimentos en Medellín. Esto no se ve reflejado en el plan de desarrollo, y en lo ambiental ni se diga. Sabemos pues que fue el componente que quedó con menos recursos, ¿cierto? Que centra unas acciones, por ejemplo, a atención de desastres, a gestión de desastres, pero que ni para eso alcanzaría el poco recurso que hay destinado. No reconoce tampoco la gestión que hacen las comunidades rurales y campesinas. Recordemos que Medellín, el sub 70% es rural, pero no hay una articulación entre lo urbano y lo rural en Medellín que permita mirar hacia la ruralidad no solo como una despensa de servicios, pero que sí reconozca que allí es donde se está produciendo el aire, que se está produciendo el agua y que se producen alimentos para la ciudad. Entonces, eso debería contemplarse, por ejemplo, en ese programa que enuncia el plan de desarrollo de economía verde, economía circular, pero ahí se desconoce totalmente las economías campesinas, se desconocen, por ejemplo, circuitos justos o circuitos alimentarios fundamentados en economías solidarias, donde se trabaje en otras propuestas que de hecho ya se está haciendo en los corregimientos, como la agroecología y otras formas asociativas campesinas que fortalezcan la alimentación y la soberanía alimentaria en Medellín. En este sentido, el reto es el que siempre han tenido las comunidades campesinas. El reto es de seguir visibilizándose, ¿cierto? Porque ya lo están haciendo. De hecho, hay una figura de distrito rural campesino, como sabemos, que fue lograda gracias a la gestión de las comunidades, ¿cierto? Entonces, las comunidades campesinas tienen un reto de insistir y de seguir reclamando, en este caso al gobierno, a la administración municipal, que existan otras figuras que también le den fuerza a este distrito rural campesino.
Eso significa recursos para ese distrito rural campesino que no solo sean asistencia técnica como está contemplado en este momento, eso implica también que se actualice la política pública para la ruralidad campesina. En ese plan de desarrollo por ningún lado se habla de una política pública para la ruralidad, ¿cierto? Y sabemos que esa política pública está obsoleta desde 2019, ¿cierto? Se han hecho con la Corporación Penca de Sábila, hemos hecho avances en proponer políticas públicas, pero ha sido muy difícil la negociación con el Estado. Entonces, un reto para las comunidades campesinas es también apostarle a esas formas de participación que sabemos que son difíciles. A las comunidades campesinas están en otras lógicas de producción, de relacionamiento con la tierra, de sobrevivencia, porque si vemos también en los índices de condiciones de vida en el campo, siempre en Medellín, los corregimientos están por debajo de condiciones de vida en comparación con la ruralidad. Entonces ese cierre de brechas también es un reto que evocan las comunidades campesinas en su exigibilidad. Ya ellas están muchas organizadas también con las uñas, con lo que pueden, pero ahí están trabajando, ahí están asociándose, que sabemos que en condiciones de precariedad, pero que siguen con ese reto de participación y que siempre han estado ahí, ¿cierto? Lástima pues que las posturas y la voluntad política lo que hace a veces es desincentivar esos procesos, pero esos son pues como de los grandes retos y de visibilizar también las inequidades y las brechas mismas que existen en el campo, ¿cierto? Las mujeres campesinas están ahí mostrando cómo son discriminadas y tienen unas formas especiales de discriminación solo por el hecho de ser campesinas y de habitar las veredas más lejanas de la ciudad. Entonces son muchos los retos que tiene la organización campesina en este caso. Marcela, en todos estos elementos que mencionas y para hilar con nuestra otra invitada, mencionas el tema de la calidad del aire. Parte de la producción de aire limpio pues está en estas zonas rurales que evidenciamos pues o evidencian también desde el trabajo que hacen en Penca que no hay un apoyo suficiente para mantener unas zonas de protección, unas zonas de reserva y justamente pues la problemática de la calidad del aire ha sido una problemática histórica a la que no se le han encontrado o no se le ha querido dar una solución efectiva, una solución eficaz y es una crisis y una contingencia que 2 veces en el año nos atrapa a quienes habitamos la ciudad. Es un fenómeno que ocurre con mucha intensidad, sobre todo entre los meses de abril, mayo y ahorita nuevamente septiembre, octubre, y por eso quisimos traer este tema en este mes, porque estamos en este momento viviendo nuevamente otra contingencia ambiental, donde las alarmas del CIATA están entre naranjado y rojo, donde vemos la contaminación sobre todos los edificios de la ciudad. Y bueno, Laura, desde Las Marías y con todo el trabajo que ustedes han hecho, cuéntanos un poco más de qué es lo que sucede en estos periodos de tiempo y qué es lo que pasa que no hay una solución efectiva realmente a lo que está pasando. Quiero comenzar diciendo que muchas gracias por el espacio también y comenzar diciendo de que las problemáticas ambientales son problemáticas complejas. Yo siempre inicio todos los espacios diciendo esto porque enmarcarlo en la complejidad que implica el poder encontrar soluciones para una problemática como lo es ambiental y en este caso que incluye cosas sociales, cosas de salud o cosas económicas, implica que las soluciones y las acciones que se empiecen recojan también todas esas miradas y esa es también la pretensión que tenemos desde la Corporación Las Marías al Aire y es, nosotras no tenemos la solución, nosotras también decimos eso constantemente, Las Marías sin duda no sabemos cómo vamos a mejorar la calidad del aire, pero lo que sí sabemos es que las problemáticas ambientales son necesarias que se recojan desde todas las miradas, como mencionaba Marcela, y también es un llamado que hemos hecho constantemente en todos estos procesos de incidencia políticos, es cómo es posible pensarse una ciudad si no se escuchan a las personas que habitan la ciudad, ¿cierto? También llamando a esos temas de inequidad, de la interseccionalidad, de los temas de poder, cómo es posible que una persona que, digamos que trabaja en la alcaldía de Medellín, que hace parte de la planeación, que hace parte de las secretarías, que sin duda tiene unas formas o unos accesos a unos servicios específicos, que tiene unas condiciones de vida específicas, digamos que es una persona de estrato medio, que tiene unas posibilidades diferentes, está en la capacidad de pensarse cuál es la realidad, por ejemplo, de un vendedor informal del centro de la ciudad, que por ejemplo la Universidad del CES ya demostró que el 50% de los vendedores ambulantes están expuestos a mala calidad del aire, ya
están teniendo efectos en salud. Entonces también la invitación a cómo es posible que una ciudad sea pensado desde unas personas que tienen unas comodidades y unos privilegios, que está bien, no vamos a hablar aquí mal del privilegio, pero sí es importante llamarse a pensar cómo es posible que estas personas sean capaces de recoger todas las perspectivas y sobre todo las necesidades de las comunidades específicas. Pongo el ejemplo de los vendedores informales, pero están por ejemplo, en el tema de calidad específicamente, ya la Universidad de Antioquia en conjunto con el área metropolitana ha desarrollado mucha evidencia científica que dice que los niños menores de 5 años, que los adultos mayores de 65 y las embarazadas son las personas que más exposiciones o riesgos tienen frente al tema de la calidad del aire. Entonces, ¿cómo se construye una política pública o cómo se construyen acciones que incluyan las miradas de estas poblaciones que realmente están teniendo los efectos en salud relacionados a la calidad del aire? Y esto no solo implica que lo pensemos desde el sector salud, porque sin duda, pues pensarlo en temas de asistencialidad implica en cómo los hospitales pueden estar, no sé, listos en el momento de que aumenten los contaminantes y puedan desarrollar un protocolo para la cantidad de casos de enfermedades respiratorias que empiezan a surgir una semana después. Cómo todo un sistema de salud, de riesgos está preparado para esto y lo hace parte, no lo normaliza también. Cómo los colegios están preparados también para en tiempos de pandemia, en tiempos de contingencia, decirle a los estudiantes qué acciones se deben de hacer. Cómo la planeación del territorio también está lista para hacer vías o, por ejemplo, ciclorrutas al lado de la 65, que a estudios ya dicen que el respirar aire, inclusive al lado de los exhaustos, y si usted está manejando en bicicleta, también implica que respires más esos contaminantes. Entonces, el llamado a esto es que si ya tenemos una problemática que es tan compleja, ¿por qué la hacemos más compleja y no la hacemos inclusive más fácil de encontrar las soluciones? Yo siempre he dicho, las comunidades ya tienen las formas, las comunidades ya lo identifican, sino que hay como una disposición por parte de las instituciones, como de que son los que conocen las realidades de las poblaciones y así mismo dicen cuáles son las acciones que se deben de hacer. Entonces, el llamado siempre desde la corporación es: apoyemos la investigación, los desarrollos científicos, también a la medida que se le entrega esa información a la comunidad y se hacen parte de las soluciones. La problemática de la calidad del aire requiere que las acciones sean inmediatas. Ya también la crisis climática demostró que no podemos seguir postergando, diciendo que es en un futuro, que vamos a esperar cómo se baja, sino ya. O sea, requerimos que las acciones, que el plan de ordenamiento territorial, que toda la planeación del territorio esté en función de las comunidades que ya se sabe que se están muriendo por respirar un mal aire. Yo creo que yo lo podría dejar hasta acá también e inclusive decir, bueno, voy a agregar otra cosa, y que eso también se ve en las formas en cómo se opera el tema dentro del sistema. En este ejercicio que mencionaba Pablo y Marcela, era muy frustrante como en esos diálogos que dispuso la alcaldía con la planeación, con la Secretaría de Ambiente y de Salud, que uno como que llegara y dijera, hey, ya están los datos de mala calidad del aire, 600 personas fallecen anualmente por respirar PM2.5, hay muchos datos. Y le decimos, ¿cómo hacemos para integrar indicadores y que Medellín, como municipio de más alta envergadura, el que corresponde también unas decisiones específicas dentro del área metropolitana y la mesa que tienen para decidir en cosas ambientales, cómo puede también propiciar una acción y poner un ejemplo dentro de todo el área metropolitana? Y era muy frustrante encontrar una respuesta por parte de la administración que decía, no, eso es función del área metropolitana. Se chutaban la pelota. Se chutaban la pelota y era como, bueno, entonces nosotros ¿a dónde vamos? Y el área metropolitana también como con su posición de parte ambiental, que tanto incluye la participación ciudadana, si la participación ciudadana la está propiciando también la alcaldía de Medellín, entonces ¿cómo incide la participación ciudadana en espacios que el área metropolitana maneja directamente? Y sobre todo, porque hay una relegación de problemáticas que salud va por un lado, o sea, Secretaría de Salud puede hacer algo específico, Secretaría de Medellín puede hacer algo específico, y eso no va en contravía de la planeación que tal vez el área metropolitana como autoridad ambiental quiera tener un tema específico, sino que el reto sin duda es cómo nos juntamos todos y hacemos acciones que apunten a un mismo objetivo. Bueno, con esa última reflexión de Laura vamos a una pausa y ya regresamos. Cada acción tiene su reacción. En La Esquina Radio contamos todo lo que ocurre cuando haces algo bueno por tu ciudad. Cuéntanos, ¿qué es eso bueno que haces por Medellín? 305-305-1745. La Esquina Radio.
Regresamos nuevamente a este programa Acercando Esquinas, que ustedes pueden escuchar a través de los 101.4 FM en Medellín y a través de las diferentes redes sociales de La Esquina Radio. Estos programas quedan guardados en el Facebook de La Esquina Radio para que ustedes puedan volver a escucharlos, retomar conversaciones y sobre todo para que la ciudadanía se entere de lo que está pasando en Medellín y en el departamento. Acá con esto, Laura, antes de irnos a comerciales, hizo ese llamado, y es a que nos unamos todos y todas, la ciudadanía, las instituciones, la academia, las organizaciones sociales. Y Laura, en este segundo bloque quiero como que las Marías, han hecho un trabajo de ciudadanía impresionante, de liderazgo ambiental muy grande en cuanto a todo el tema del aire. ¿Y qué las motivó a ustedes, primero, pues a juntarse, pero segundo, cuál es el llamado que ustedes hacen a quienes nos están escuchando y que piensan como, es que el tema del aire a mí se me sale de las manos porque yo no soy autoridad, yo no soy área metropolitana, no soy alcaldía, yo monto bicicleta y ese es mi aporte, ¿cierto? Pero no participan en las discusiones, no van a este tipo de encuentros en donde la ciudadanía pone su voz al servicio de la gente. ¿Cuál es ese llamado que ustedes podrían hacer? Desde las Marías nuestro llamado también viene mucho desde que esa es la intención que hemos tratado de hacer dentro del ecosistema, que es democratizar el conocimiento, y no solamente democratizar el conocimiento para que las personas sean conscientes de que se están muriendo por mala calidad del aire, porque eso también es alarmista, pues es decir como ya no hay nada para hacer, sino también que en todas las direcciones, por ejemplo, los tomadores de decisiones tengan conocimiento de cómo hacer una política pública y adecuada para poder tomar, y que al menos cuando están ahí gestionando sus documentos, hay que pensar en comunidad diferencial. Sin duda ellos tampoco tienen que solucionarla toda, pero utiliza los medios y los actores que están a tu disposición dentro de un ecosistema y ve y pregunta qué soluciones puedes encontrar en comunidad, qué soluciones puedes encontrar en el sector privado o en la academia, y ponerlos a conversar, y a partir de eso, ¿cómo hago para escribir una política que sea lo más representativa? Y sobre todo también con la intención de que desde las Marías también hemos dicho mucho en las problemáticas de salud. Nosotras somos saludistas, las 4, y nos encontramos justo en la Universidad de Antioquia en un grupo de investigación que hacía investigaciones sobre el tema relacionados de la calidad del aire y salud. Y nosotros siempre dijimos, pero ¿cómo hacemos apropiación social del conocimiento de forma que pueda llegarle a más personas, para que pueda tomar decisiones autogestionadas de cómo cuidarse? Sin duda a las personas no le corresponden unas políticas públicas que aboguen por eso, que pueden participar, sí, pero hay cosas técnicas, hay cosas de salud que implica que el sector salud venga y represente cómo se puede cuidar la salud de las personas, que el sector ambiente venga y represente cómo se puede cuidar, digamos, la salud del ecosistema, ¿cierto? Entonces, en esa democratización y apropiación social del conocimiento, también pensamos en que, ¿cómo hacemos también utilizando nociones de comunicación que no solamente sean las personas y que ni siquiera son expertas en temas académicos puedan ver cercana esa información, que no hablemos de contaminantes criterio y no, PM2.5, ozono y cosas tan técnicas, que lo único que hace es empezar a alejar a las poblaciones de cosas que nos conciernen a todos. Nuestra intención siempre es llegar a ese punto de cómo sí podemos elegir qué comer, diciendo, por ejemplo, con las etiquetas hexagonales que ya despido al Ministerio de Salud para informarnos que las comidas están altas en sodio, en azúcares, en edulcorantes, en grasas, y podemos encontrar una forma en que las personas sean conscientes del aire que respiran. El CIATA es una herramienta maravillosa, ¿cierto? Porque no podemos ver cómo está la concentración en ese momento para tomar una decisión autoconsciente, autogestionada de, vamos a poner un tapabocas, pero es que ni siquiera sabemos qué tapabocas tenemos que utilizar para ese tipo de contaminación, porque es que no sirve el tapabocas quirúrgico, ¿cierto? Cómo utilizamos las herramientas. Inclusive yo me acuerdo que una conversación que teníamos es como en Medellín también somos privilegiados, Medellín era metropolitana, a pesar de los encontrones que tengamos con las administraciones y las partes de planeación, al menos tenemos un sistema de vigilancia de calidad del aire que sabemos qué aire estamos respirando, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer también que eso esté al servicio de que nos cuidemos? ¿Cómo podemos utilizar lo que ya tenemos desarrollado sin ir en contravía de nada y juntar nuestros esfuerzos y de verdad cuidar a la población? Lo que yo digo, una amiga mía es ciclista, otra de las Marías es ciclista urbana, y ella constantemente me dice, yo utilizo el CIATA para ver qué ropa me tengo que utilizar para poder salir en la bicicleta y con estos cambios que tenemos en la ciudad. Qué bueno sería poder utilizar esa herramienta también para saber cómo me debo cuidar.
Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias a la Corporación Las Marías. Y bueno, esta apuesta también de justicia ambiental y de transición energética desde la plataforma la hemos leído de cara al Plan Nacional de Desarrollo y que justamente han sido banderas del gobierno de Gustavo Petro. Y a Marcela y a Pablo, ya para cerrar este espacio, quisiera preguntarles a cada uno cómo leyeron estos planes o cómo están dialogando estos planes en el caso de Medellín y en el caso de Antioquia con el Plan Nacional de Desarrollo, porque realmente si queremos que hayan unas políticas, que haya una protección de las comunidades, una protección del ambiente, una protección de los recursos, pues esto no puede ir por dos caminos separados. Bueno, Marcela, hablemos un poco cómo ha conversado esto en el caso de Medellín con el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, lastimosamente muy poco ha conversado. Si vemos en todos los componentes, todas las líneas, todos los programas del Plan de Desarrollo Distrital, ni siquiera se encuentra, por ejemplo, la gestión comunitaria del agua, ¿cierto? Si ustedes miran, si acaso habrá 3 indicadores que apunten a fortalecimiento de acueductos, pero por ningún lado está el agua. Cuando un plan de desarrollo nos dice que el agua es el centro del ordenamiento territorial, ¿cierto? Una nueva directriz y un cambio, un aporte que le ha hecho este gobierno al desarrollo concebido también desde las iniciativas comunitarias. Entonces, desde ese punto de vista, la articulación es muy pobre, ¿cierto? Y solo pues hablando de digamos que de este componente de la gestión comunitaria del agua y del reconocimiento de las comunidades como protectoras no solo del agua, sino del ambiente y lo que nosotros hemos defendido desde la corporación desde como bienes comunes. Entonces, en ese sentido, muy pobre esa articulación. No se reconoce tampoco que ha sido pues también un punto crítico las territorialidades campesinas. Ya sabemos que en el país se acogió constitucionalmente la protección al campesinado, ¿cierto? Los campesinos y las campesinas de Colombia son sujetos de especial protección. Eso lo está reconociendo y fue un avance también del Plan Nacional de Desarrollo de reconocer la existencia de esas territorialidades campesinas en el país, que también fue una exigencia de campesinos y campesinas del país y que quedó consignada en el plan de desarrollo y que tampoco se ve reflejada en el plan distrital de desarrollo, ¿cierto? No hay un reconocimiento de campesinos y campesinas siquiera como sujetos de derechos. Ese enfoque de la nueva ruralidad lo que hace es seguir en la línea de globalizante, neoliberal, de concebir no a personas que tienen una relación con la tierra, con los alimentos, sino a trabajadores y a trabajadoras agrarios, a empresarios, a empresarias del campo, pero que eso tiene un impacto muy grande en términos de derechos, ¿cierto? No hay un reconocimiento de derechos y por ende hay una negación de condiciones y calidad de vida, una negación de relaciones e interacciones que suceden ahí en el campo y que hacen que obviamente los corregimientos y las veredas estén por debajo, como lo mencioné hace un instante, en condiciones de vida. Eso solo en esos dos aspectos, ¿cierto? En el aspecto de ese gran, digamos, primer componente del Plan Nacional de Desarrollo, no se ve reflejado entonces cómo el ambiente, el agua y las comunidades son protectoras y defensoras de su mismo territorio. Muy perdido, y también pues en el caso de las territorialidades campesinas, que fue pues como más el objeto de análisis, pero en general podríamos decir que hay una desarticulación total entre estos planes, pues no encontramos que conversen. Y creo que en el caso de Antioquia no dista mucho. Pablo, ¿cuál fue como ese diálogo que ustedes encontraron entre el plan departamental y el Plan Nacional de Desarrollo? Sí, mira, hay una cosa que tenemos clara desde la plataforma poder ver y es, digamos, iniciamos con el ejercicio de la revisión de los planes de desarrollo, pero sabemos que el control social y político no se agota allí, ¿cierto? Si uno se pone a ver, es un instrumento, digamos, dentro de la tecnocracia del Estado y si tú ves, digamos, se usan muchos de los principios que ha planteado el Plan Nacional de Desarrollo, pues porque además, digamos, hay una obligatoriedad, por articular los planes.
Se habla de acción climática, se habla de ordenamiento alrededor del agua, pero al momento de identificar acciones concretas, pues no lo hay, incluso en los indicadores. Como lo decía hace un momento, por ejemplo, en el tema de los derechos a los campesinos, en Antioquia hay más o menos 1.300.000 campesinos, pero el apoyo a las unidades productivas llega a 3.000, es decir, no llega ni siquiera al 1%. Por ejemplo, se habla de los derechos de los ríos Atrato y Cauca, ríos sujetos de derecho, pero no se plantea ninguna línea de inversión, ningún compromiso específico dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Igual para nadie es un secreto que Antioquia se ha convertido en el atril de la oposición al gobierno actual, y digamos una de las frases que aparecen en estos instrumentos de planeación, Medellín, Antioquia, una sola región, por ejemplo, que le sigue enfatizando, digamos, en esa apuesta de la élite paisa antioqueña. O esa frase que también escuchamos desde las regiones, recuperamos el país, ¿cierto? Que es precisamente la manera en cómo se está impulsando, digamos, esa campaña de oposición al gobierno actual. Pero en definitiva, insistir en que este plan de desarrollo departamental no tiene, digamos, un compromiso claro frente a la acción climática, frente al ordenamiento alrededor del agua, frente a los derechos de los campesinos, la restauración y la conservación. Realmente no hay una acción decidida, y eso se ve tanto en los indicadores como en los porcentajes dentro del plan plurianual de inversión. Bueno, me quedo para cerrar este programa con algo que mencionaba Pablo, y es que esto no se agota acá. Estos programas y lo que viene haciendo la plataforma de control social Poder Ver no buscan solamente quejarnos y decir lo que está mal, sino que también es una apuesta por reconocer lo que hay, reconocer lo que falta y saber qué camino seguir, por dónde vamos a coger, cómo vincular a otras ciudadanías a estas discusiones para que entre todos y todas realmente hagamos ese trabajo de control social, que hayan apuestas por un desarrollo sostenible, no un desarrollo en el que primen unas élites o en el que primen unos intereses, y que realmente haya unas apuestas territoriales para todos y para todas, para las diversidades, en armonía y en conversación con la naturaleza. Y bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron, muchas gracias a Marcela, a Pablo y a Laura por esta conversación que no se agota acá, que nos escuchamos dentro de 15 días con otro programa de Acercando Esquinas, que nos pueden escuchar a través de los 101.4 FM y del Facebook de La Esquina Radio. Muchas gracias a todos y todas y nos veremos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.